Continuamos con la clase. En el video pasado hablábamos de la capacidad de carga del ecosistema global y cómo nuestro planeta desde hace décadas ya ha llegado a su capacidad de carga debido a que los seres humanos estamos liquidando los recursos. Vamos a continuar hablando de ciertos parámetros que se utilizan también en la demografía. Anteriormente habíamos comentado acerca de la densidad de población y la tasa y razón de crecimiento poblacional. Bueno, continuamos con la natalidad. Esto se refiere a la propiedad del aumento típico de una población. Esto entonces implica la generación de nuevos individuos. Para ello vamos a utilizar la llamada tasa bruta de la natalidad, que se calcula mediante la siguiente fórmula. Vamos a dividir el número de nacimientos por año entre la población total. Y esto lo vamos a multiplicar por 1000. Repito, tasa bruta de la natalidad. Vayan anotando estas fórmulas, ya que en la prueba de desempeño pues se suelen evaluar con pequeños ejercicios. Por contrario a la natalidad, tenemos la mortalidad. La tasa de mortalidad es prácticamente un índice que va a reflejar las defunciones de una determinada población en un periodo de tiempo. Y aquí vamos a utilizar la tasa bruta de la mortalidad. Muy similar a lo que vimos con respecto a la natalidad. Solo que aquí vamos a dividir el número de muertes por año entre la población total. Y esto lo multiplicamos por 1000. Tasa bruta de la mortalidad. Como podemos observar, tanto la natalidad como la mortalidad juegan un papel importante en el control poblacional. En esta gráfica representamos la natalidad y mortalidad en México de 1910 al año 2010. ¿Cómo se han comportado estos parámetros en 100 años? Podemos observar que la línea de color negro representa la natalidad, mientras que la de color azul representa la mortalidad. Y la curva que tenemos aquí hace referencia al tamaño poblacional. ¿Qué es lo que podemos observar? Nosotros podemos observar que la tasa de natalidad ha disminuido con el paso del tiempo. Entonces, si la tasa de natalidad ha disminuido, ¿por qué la población se ha incrementado? Esa es una pregunta muy interesante. Si nosotros observamos también la línea con respecto a la mortalidad, ¿qué es lo que ha ocurrido? Dicha tasa en 100 años también ha disminuido. Quiere decir que tanto la natalidad como la mortalidad en nuestro país con el paso del tiempo han disminuido. ¿Pero por qué ha aumentado la población? ¿Cuál será la respuesta? Vamos a analizarlo muy bien. Si ambas tasas han disminuido, ¿por qué tenemos una elevada tasa de crecimiento poblacional? Pues es más sencillo de lo que parece. Si es verdad que hoy en día nacen menos personas, pero también mueren menos personas. Y esto tiene que ver con el concepto que les platicaba en el video anterior, lo que es la transición demográfica y los avances tecnológicos, el descubrimiento de nuevos medicamentos, el uso de antibióticos, vacunas, etc. Y eso es la razón más importante por la cual tenemos un crecimiento exponencial.
Luego tenemos un concepto denominado morbilidad. No lo confundan con mortalidad, suele confundirse, tengan cuidado. Este es morbilidad. La morbilidad lo vamos a relacionar con enfermedad. Este parámetro nos dice lo siguiente: cantidad de individuos de una población enfermos o víctimas de una enfermedad en un espacio y tiempo determinados. Tenemos los que nacen, tenemos los que mueren, y estos serían entonces los enfermos. Para ello utilizamos la tasa bruta de la morbilidad. Número de enfermos por año entre la población total, y esto lo multiplicamos por 1000, al igual que en los otros dos. Morbilidad. ¿Cuáles son las principales causas de mortalidad y morbilidad en México? Bueno, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, la principal causa o las principales causas de muerte en México son las enfermedades cardíacas y la diabetes. De aquí la importancia de resaltar el estilo de vida de las personas. Le siguen otras causas como los tumores malignos, los accidentes. Los accidentes, cuarta causa de muerte, entre otros. En el caso de la morbilidad, ¿qué es lo que está enfermando a México? Tenemos primero las infecciones respiratorias agudas y las infecciones intestinales, seguido de infecciones urinarias y también patologías relacionadas al sistema gastrointestinal, como las úlceras, gastritis, duodenitis, entre otras patologías. ¿Cuáles son los factores que regulan una población? ¿Qué es lo que controla en la naturaleza el número de individuos? Tenemos factores extrínsecos y tenemos factores intrínsecos. Dentro de los factores extrínsecos tenemos aquellos que están relacionados a la interacción de especies. Por ejemplo, la disponibilidad de alimentos. Hablábamos de los recursos. Esto se relaciona altamente con la capacidad de carga. La presencia de enemigos naturales, así como agentes que causan enfermedades, lo cual estamos viviendo hoy en día. Estamos hablando entonces de virus, bacterias, microorganismos que son capaces de causar incluso pandemias. También tenemos los factores intrínsecos. Estos se relacionan con la anatomía, la fisiología o la capacidad de supervivencia de una especie. La extinción, por ejemplo. El delfín del Yangtze, ese se extinguió en el 2006. Esto se relaciona desde luego con el ser humano. Es una extinción relacionada a la población humana. Y también la sobrepoblación. China tiene una gran cantidad de habitantes. Está sobrepoblada. Veíamos anteriormente el mapa de densidad poblacional. Igual ciertas regiones como la India, por ejemplo. En esos lugares podemos encontrar densidades de población muy pero muy altas. Bueno, eso es en cuanto a los conceptos que ustedes deben conocer con respecto al tema de población humana. En el video pasado les dejé 3 ejercicios. Van a sumar estos últimos. Les voy a dar de aquí hasta el viernes para que los terminen, ¿de acuerdo? Y les subo la retroalimentación el viernes en la tarde o sábado en la mañana, ¿sí? Mientras más pronto lo terminen mejor, porque les va a servir de entrenamiento para su prueba de desempeño. ¿Cuáles son los problemas? Dice, en un país la población total es de 12 millones de habitantes. En el año 2013 nacieron 80,000 niños, de los cuales murieron 3,000 antes de cumplir un año de edad.
En ese mismo año murieron en el país un total de 90,000 personas. La superficie de ese país es de 300,000 kilómetros cuadrados. De acuerdo con estos datos, calcula tasa de natalidad, tasa de mortalidad infantil y la densidad de población. Luego tenemos dibujo un gráfico de línea, esto ya lo debieron haber visto en matemáticas, con los siguientes datos sobre la evolución de la natalidad en España desde 1975 al año 2000. Colocan el eje X los años y en el eje Y a la izquierda la población en intervalos de 100,000. Comenta a la derecha la evolución que se observa en la natalidad española. Aquí les dan los datos. De 1975 al 2000, ¿cuántos nacimientos se dieron en España? Van a graficar esos datos y una vez que ustedes tengan la gráfica, van a hacer una interpretación. Esa interpretación que sea clara y concreta. ¿De acuerdo? Y número 3 dice, en cierta población con 2.181.151 habitantes se tienen los siguientes datos. Casos nuevos de tuberculosis 363. Casos de heridas 57.822. Casos de asma 57.725. Y casos de diarrea 56.404. Inciso A. Determina las tasas de morbilidad por cada enfermedad. ¿De acuerdo? Por cada patología van a calcular la tasa de morbilidad. Y también, inciso B, van a determinar la tasa de morbilidad general para dicha población. Es decir, tomando en cuenta los enfermos independientemente de la patología que padezcan. ¿De acuerdo? Entonces ya tienen 6 ejercicios para que resuelvan estos días. Tienen de aquí al viernes, ¿de acuerdo? Lo pueden hacer en su libreta, en hojas en blanco, donde ustedes gusten. No es necesario que me los manden, ¿de acuerdo? Es para que ustedes practiquen, pero es muy importante que lo hagan, ¿sí? El viernes, en la tarde o sábado en la mañana, les doy la retroalimentación. Estén muy pendientes de los avisos. Bueno, eso ha sido todo con respecto al tema de población humana. Les recuerdo que los videos, los recursos, las lecturas que se suben, los deben de estudiar porque también pueden salir en la prueba de desempeño. Cualquier duda, me pueden escribir al correo o a la plataforma. Saludos y buenas tardes.